o permite el desafío de hacer parte del proceso que conlleva una contienda judicial o un conflicto judicial o la resolución de un conflicto judicial a la víctima. Nosotros tenemos presente que la reforma constitucional de 1994, con el reconocimiento en la máxima jerarquía de diversos instrumentos internacionales, se ha plasmado como letra de nuestra Constitución lo relativo al acceso a la tutela judicial efectiva, esa tutela judicial efectiva que muchas veces estuvo direccionada en el Código Procesal respecto del imputado, no resulta para nada óbice de la intervención también como beneficiado de dicha tutela de quien también resulta parte en una contienda judicial penal que resulta la víctima. Esos instrumentos de carácter o jerarquía supranacional incorporados con la reforma de 1994 han ido generando a lo largo de la sanción legislativa posterior diversos instrumentos donde de una u otra manera se ha ido dando intervención, consideración, valoración a las víctimas. Siguiendo algunas de las posturas de los que están empezando a escribir relativo a víctimas, algunos hacen el desarrollo de la incorporación de la Convención de Belén do Pará, hacen referencia a la adecuación normativa respecto del delito de tratas, las consideraciones que hay que tener para las víctimas de tratas, algunas consideraciones especiales que hicieron también a la determinación de medios de protección de testigos, emplazada cuando se produjo en el país una reanudación de los juicios de lesa humanidad, diríamos, como consideración de testigos víctimas. Las consideraciones que también dan cuenta la Ley de Protección Integral de Niños, la Ley 26.061, en cuanto dispone, por un lado, la consagración del derecho a oír a los niños en toda contienda que amerite una intervención respecto de sus condiciones, y también como principio rector el principio que establece la necesidad de resolverse teniendo en cuenta el interés, por lo más cercano posible a ese interés superior del niño, lleva a que la práctica judicial deba de ir abriendo su esquema para la consideración de la víctima. También sabemos que la víctima, como le fue señalado por varios autores tradicionales, fue despojada de la solución del conflicto y goza también de una característica o condición de ser el elemento insustituible para la existencia de la contienda penal, ya que si la víctima omite la denuncia o si la víctima no aporta el testimonio, de acuerdo al tipo delictual que podamos estar hablando, no es el proceso penal. Nuestro sistema legal, con la sanción del Código Procesal Federal, que otorga un capítulo específico respecto de la víctima como tal, por separado del imputado, lleva a una consideración de avanzada desde el punto de vista legislativo, no carente, por cierto, de ciertas y motivadas objeciones. Algunos doctrinarios objetan la consideración de víctima, consideran que debería ser más apropiado lo referente a la presunta víctima, como en una equiparación del imputado o presunto culpable, en el entendimiento de que él vendría a consolidar o podría llegar a consolidar su situación como tal al momento de una sentencia y no a lo largo de todo el proceso. Es una opinión que yo entiendo tiene un acierto discursivo, pero no un acierto sustentado en la realidad de los hechos. A su vez, el acceso a la justicia refiere como la posibilidad cierta, la determinación cierta de adecuados medios y recursos a los efectos de poder hacer valer esta circunstancia. El código tiene una serie de enumeraciones, algunas previas al tratamiento de la parte en sí, algunas fueron desarrolladas ya en las clases anteriores,
cuando se habló de la acción pública, la posibilidad de participación en la acción pública. La ley base o la ley dictada con posterioridad al código, que es la ley 27.372, lo que vino a hacer fue, por un lado, retomar los efectos ya consagrados en el Código Procesal, adecuarlo a este tiempo de traslación entre un proceso y otro, y reafirmando varios de esos preceptos, yo creo que también positivamente trajo dos consideraciones. Una, la consideración de que inclusive lo que es detonado técnicamente como alguna contradicción que puede existir en las normas, amplía a la participación al solo hecho de considerarse víctima. Reputarse como víctima, tanto en el concepto restringido como en el concepto amplio de ella, ya habilita ser parte del proceso, sin necesidad de caer o recurrir necesariamente a aquella otra disputa que llevó ríos de tinta y hojas en función de la consideración del querellante, las actitudes que tenía el querellante, la intervención de la Corte en la resolución en Santillán y otros antecedentes, qué es lo que el querellante podía hacer, si estaba el fiscal, si no estaba el fiscal, etcétera. La situación de víctima nos ubica hoy por hoy ya dentro del proceso con una serie determinada, que ahora vamos a ir profundizando, de derechos que la asisten y de derechos que la hacen a ella realmente resultar parte. Pero la resolución de parte de la víctima tampoco puede ser encasillada únicamente en una objeción de tipo desmedro de los derechos del imputado, y mucho menos debe ser encuadrada en una situación que refiera únicamente a el ejercicio de una facultad vengativa de la víctima. En realidad trasciende o debería de trascender o pretendo de que trascienda la situación de la víctima en el proceso y que de esa manera nos coayude a la búsqueda de alternativas que permitan la solución del conflicto. Y de aquellas alternativas que también involucren a la víctima para la superación del conflicto, porque en este andamiaje de críticas que he señalado, que algunas refieren a ciertas determinadas encuestas, como de la Universidad de San Andrés, por ejemplo, o de otras empresas que miden la opinión pública, no hay una distinción de que si el que se está quejando es víctima del delito o el que se está quejando, que muchas veces es soslayado, resultan ser aquellos imputados selectivamente escogidos por un sistema penal que, en referencia y en clara locución a lo que varias veces me ha señalado Hugo, ha convertido por ahí muchas veces a los tribunales orales en tribunales orales de condena, en vez de en tribunales orales de juicio, con la imputación de largos periodos de prisiones preventivas que indudablemente actúan como condicionante muchas veces de la suerte de los procesos, sobre todo los que muchas veces alimentan la asistencia de la defensa pública. En ese sentido, las críticas del sistema vienen de los usuarios y de los beneficiarios del sistema de justicia. Y respecto de estos usuarios del sistema de justicia, donde tenemos por un lado los imputados y por otro lado las víctimas, no debemos caer en la equiparación de que a más derechos de víctimas, menos derechos de imputados, o en otra falsa discusión de que a más derechos de imputados o más garantías para los imputados, menos derechos o menos garantías para las víctimas. Dije que la ley de víctimas, sancionada en el año 2017, en su tratamiento parlamentario, disponía un reconocimiento con ciertas determinadas características respecto del orden imperativo de sus normas, de la prohibición de revictimización, de la imposición de deberes para los diversos organismos del Estado tendiente al tratamiento de la víctima, de una selección que hace de ciertos delitos donde se da la presunción de medidas más extremas para su protección, contenida en el artículo 8, de algunas situaciones de mayor vulnerabilidad, podríamos decir, de la víctima, que tiene un reparo o un correlato con diversos instrumentos de tipo
al grupo de las víctimas por su apartado 5, o las definiciones de la Carta Iberoamericana de las Víctimas, del Ministerio Público de las Víctimas, o las reglas de Santiago para el tratamiento de testigos y de víctimas, o resoluciones dictadas también en el marco de la Organización de Naciones Unidas referentes al tema víctimas. También es cierto que la víctima que nutre la ciencia de la victimología tiene su mayor eclosión en la década del 70, con el análisis criminológico de la víctima, las diversas teorías y escuelas que estudian lo determinante de la víctima, y que muchas veces también fue centrada sobre la generación de situaciones particulares a lo largo de la historia de los diversos estados, como por ejemplo nosotros tenemos un fuerte regambre de víctimas respecto de la situación de los hechos acontecidos en la última dictadura militar. Colombia tiene también una trascendencia respecto a la víctima por los procesos de guerrillas internas, lo mismo que Perú, o la misma situación que se da en Venezuela con el desplazamiento de poblaciones que resultan víctimas, ya sea de actividades paraestatales o actividades estatales, como fue en nuestro caso. Nuestra ley avanza sobre la situación, toma algunos de estos elementos generales que determina el estudio de la víctima y nos coloca ante el desafío de considerarlos, valorar. Como decía, el tratamiento legislativo de la ley 27.372, que ya toma letra de lo que estaba en el propio código, lo amplía, lo pone vigente, hace estas determinaciones de consideraciones de grupos ya presumidos de riesgo, a los cuales hay que darle mayor y debida atención, algunos vinculados a cuestiones etarias, a cuestiones de sexo, a cuestiones de víctimas de determinados delitos, y merced a la intervención del Ministerio Público de la Defensa, representado por su titular, la doctora Estela Maris Martínez, en su alocución ante la Cámara de Senadores, se plantea la necesidad de dotar a ese reconocimiento normativo de un determinado instrumento hábil, o considerado por ella hábil, para que lo lleve adelante en el proceso, más allá de la participación que pudiese tener la víctima con la concurrencia de sus abogados particulares, que desemboca en la creación de los cargos de defensores públicos de víctimas, que refiere a uno por cada jurisdicción provincial, más uno por la Ciudad de Buenos Aires, que tampoco está exento, no nos resulta la solución total, ni está exento de, entiendo yo, a lo largo de lo que pueda ser su desenvolvimiento, de mejoramientos o de mayores desarrollos. Esto teniendo en cuenta que si vamos a tenor de las distribuciones geográficas, se complicaría para un solo defensor en provincia de Buenos Aires tener que atender todas las jurisdicciones actuales o las que se creen en el futuro. Lo mismo puede suceder con la jurisdicción atendiente a la provincia de Santa Fe, donde actualmente se comparte jurisdicción con la Cámara de Rosario y la Cámara de Resistencia respecto de la ciudad de Reconquista, que queda en el ejido territorial de Santa Fe, pero hay actuaciones ante dos cámaras, o otras situaciones que pudiesen darse respecto de la jurisdicción de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. La víctima, entonces, despojada de ser mero aportante al inicio y a la ratificación del proceso, tiene que pasar a tener ahora un rol determinante en la composición del proceso, y entiendo yo que también justo en la composición de las soluciones. Es por ello que me voy a permitir ahora ir al material preparado. Y ahí vamos a ir adentrándonos a qué es lo que habla el Código de las Víctimas, para después terminar la locución con el punto relativo a la posibilidad de ella a la regulación de ella respecto de estas alternativas de participación en la composición del conflicto. A ver si puedo compartir. Tenés que poner en presentar ahora, me parece, Gustavo. Bueno, estoy ¿Dónde? yendo por ahí. A ver, acá está. Ahí encontré el power. Y después compartir. Ahí me parece que vamos.
Escuché que algunos señalaban algunos problemas de audio, no sé si es mi conexión, si me Parecía escuchan bien. Gustavo, tiene como disrupciones, por Ah, ahí, por ahí se va la señal y se te escucha entrecortado. bueno, No se ha compartido todavía, Gustavo. a ver, Tenés que ir abajo, como al zócalo hay una flechita que dice presentar ahora. ¿se comparte todavía? No Sí, fija, sí, hice presión ahí, ¿sí? ahí me está dando, ¿cómo es? ¿Quién era el famoso que decía esto? No se Gracias. debe otorgar los permisos, me dice. Arriba no tenés como una pantallita así, arriba en el medio. Es como una, Arriba en el medio, a ver, voy de vuelta con dice, la opción, a ver si ahí mejora. En tu computadora tenés que tener abierto el PowerPoint. En tu A ver pantalla ahí, tiene que aparecer el PowerPoint primero sí. y después poner compartir pantalla. O digamos, no es compartir, sino presentar. Ahí me dice que está compartiendo, no sé a si ver, lo ven. a lo mejor hay que esperar un momento. Está calentando motores. No, todavía, ahí está, Sí, 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 ahí sí. empieza. Ahí está, ahí empezó. Ahí está. Empezó, Bueno, muy bien. ¿qué hicieron, no? Todo puede fallar. ¿Quién era el que decía eso? Tu Sam. Dice, Ah, tú sabes. no, pero no vemos el PowerPoint. Figura solamente presentación. Ahí sí, Ahora sí. ahí sí, ahí sí. Ay, ay. Ahora sí, ahora figura. Bueno, muy bien. En la placa que está, o que yo por lo menos estoy viendo, que espero que no tenga tanta demora en la visión de ustedes, tengo numeradas las referencias que el código nuevo tiene en relación a la víctima. Hay una serie de artículos que Podría, podemos ir hablando un poquito de cada uno. Está incluido todo el título tercero que habla de la víctima con los diversos capítulos, que aparte de los derechos fundamentales de la víctima, regula también con bastante grado de precisión lo referente a la querella y a su vez replica la posibilidad de la víctima en diversas instituciones. Tenemos mencionado el 210, el 222 que hacen a las medidas de sujeción del proceso e inclusive tenemos el 373 que da cuenta de la participación de la víctima aún en la etapa de ejecución, situación que también no resulta pacífica las opiniones doctrinarias respecto de por qué, en qué términos, a qué efectos y demás, cuestiones esenciales en lo que vuelvo a sostener, entiendo, resulta un esbozo embrionario de un desarrollo que va a requerir de no solamente las participaciones jurisprudenciales necesarias, sino también de un cambio en la visión de la situación de la víctima que va de la mano de lo que Luis señaló en la primera charla y que la segunda charla tuve oportunidad de decirle, también va de la mano de un cambio del pensar de nosotros como operadores del proceso judicial. Esa consagración casi sagrada del expediente, ese imperium que en algunas ocasiones se determina en función de quién lleva el expediente, tiene que romperse. O sea, se rompe ya cuando se lo deja, se rompe ya cuando las decisiones tienen que ser mucho más a mano, como lo señalaba Luis, en lo que van a ser el desarrollo de las diversas audiencias, la oralidad, la inmediatez. El colegio de jueces va a determinar la participación directa del juez sin ese conocimiento y esa muy difícil dejada de lado participación de la transmisión subjetiva de lo que yo estoy leyendo y de la idea que me hago a cuando voy y me enfrento con la acusación, me encuentro con el imputado y también podría encontrarme o debería encontrarme respecto de la situación de la víctima. Ya la, el mismo código, diríamos, en relación con el código actual, no, si vamos a un cuenta palabras, en el Código Procesal Penal Federal encontramos en 68 ocasiones la mención del término víctima y un capítulo especial sobre ella, y en el Código actual
o el desmanejo del código actual que queda, encontramos 6 menciones solamente del término víctima, la consideración de la víctima dentro de capítulos partes sin disposiciones especiales ni generales, y a su vez varias de las disposiciones que encontramos en el código actualmente vigente derivan de la incorporación de la sanción de la ley 27.372 o leyes que fueron modificando la sanción del instrumento procesal como cuerpo único en diversas modificaciones. También hay algunas de esas modificaciones que son recepcionadas en el Código Procesal. Por ejemplo, lo que podemos hablar de algunos testimonios bajo la Cámara Gesell. El artículo 12 del Código determina de manera genérica que la víctima tiene derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección integral de su persona, su familia y sus bienes, frente a las consecuencias del delito, a participar del proceso penal en forma autónoma y a solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. Las autoridades no podrán, bajo pretexto alguno, dejar de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su tutela efectiva. Este artículo 12, entonces, resalta el carácter de derecho a la tutela judicial efectiva en consonancia con el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales, la Declaración Americana de Derechos, el artículo 25 en 1 y el 11.3, creo que respecto al pacto, lo reconoce como un derecho y a su vez, como tal derecho, impone deberes para el Estado en referente a la debida asistencia, los mecanismos previstos para la tutela efectiva, que desbordan únicamente la actuación del Poder Judicial, involucran también a otros órganos con la posibilidad o el riesgo de una sobredimensión de efectores para la protección que, entiendo, la práctica va a tener que ir puliendo, corrigiendo y mejorando. Entonces, la víctima tiene un derecho a la tutela judicial efectiva, con todas las consecuencias. Básicamente, obviamente, la participación y la ampliación del sujeto víctima a cierto ámbito, en este caso familiar, y también respecto de la cuestión patrimonial como consecuencia del delito. Importantísimo también resaltar de que debe participar de la forma de resolver, y hay que tener precisión en lo que dice la norma, su conflicto. Posiciona nuevamente a la víctima en el conflicto, ese desapoderamiento sostenido en la necesidad de evitar la venganza privada, superador de la ley del talión, del ojo por ojo, y también, cierto, por algunas doctrinas, como un elemento de dominación del Estado respecto a la persona que enraizan allí al derecho penal, vuelve aquí a establecer un punto de ¿qué? Un punto de participación, porque el conflicto lo tiene esa persona. No quiere decir que lo haya generado, obviamente que no, pero lo tiene y por lo tanto resultan válidas, y deberíamos cuestionarnos hasta dónde y en qué temas dejamos la participación de la persona respecto de su conflicto. Del artículo 12 pasamos al artículo 25, donde habla de la acción pública, y si bien consigna que la acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, el Código determina que también las facultades que él mismo le confiere a la víctima pueden incidir en alguna condición de dicha acción pública. El artículo 26, cuando da cuenta de las acciones dependientes de instancia privada, nos determina que el Ministerio Público Fiscal solo la podrán ejercer una vez que la instancia haya sido formulada o en los demás supuestos previstos por el Código Penal, y no obsta la realización de actos urgentes que impidan la consumación del hecho o la de los imprescindibles para la conservación de los elementos de prueba, siempre que tales actos no afecten la protección del interés de la víctima. Nuevamente, el legislador, en función de proteger a la víctima, acá en la regulación de las acciones dependientes de instancia privada, nos ubica a ella con una situación preponderante respecto de la función de la acción estatal del Ministerio Público que pueda llevar
el Ministerio Público. Cuando vemos la conversión de la acción penal en el artículo 33, se faculta a la víctima a convertir en acción privada en caso de aplicación de los criterios de oportunidad, en el caso que el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento al momento de la conclusión de la investigación preparatoria, si se tratara de delitos que requieran de instancia de parte o de lesiones culposas, siempre que el representante del Ministerio Público lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido, y en todos los casos, si existe pluralidad de víctimas, será necesario el consentimiento de todas, aunque solo una de ellas haya ejercido la querella. Se vuelve a facultar de manera amplia a la víctima para la conversión de la acción en la función de querellante exclusivo y continuar con la investigación del hecho principal para lograr la aplicación de una pena a sus autores y o partícipes. Algunos autores consideran que esta facultad, que equipara a la víctima a una suerte de fiscal autónomo, por eso hablan del querellante autónomo, lo sitúa realmente frente al proceso en su mayor esplendor. Todos sabemos, y fueron suficientemente explicados los criterios de oportunidad, a qué tienden, diríamos, y bueno, lo importante acá, porque también debemos ser no tan ilusos de pensar de que esta solución legislativa va a satisfacer todas las situaciones, lo importante acá es tener en cuenta de que obviamente no va a ser lo mismo la posibilidad de persecución de un delito para un particular que respecto a un Estado, y por lo tanto, en esos casos también debe brindársele al particular la posibilidad de una acusación seria, porque el Estado debe también ante la comunidad internacional la obligación de la investigación adecuada de los delitos. No hay una disposición total de dicha facultad. Puede generar o genera y generó, diríamos, responsabilidad internacional. En el artículo 34, sobre el cual vamos a hablar al final, dice que sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces y representantes del Ministerio Público Fiscal en el artículo 22, el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos, si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para su homologación, si correspondiere, en audiencia con la presencia de todas las partes. La acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el incumplimiento de lo acordado, la víctima o el representante del Ministerio Público Fiscal podrán solicitar la reapertura de la investigación. Nuevamente, entonces, el artículo 34 nos sitúa dos posibilidades. Una, la de realizar el acuerdo por parte de la víctima, y otra, fundamental también, la posibilidad de verificar el cumplimiento del acuerdo con la consecuencia de la reapertura de la investigación. De tal manera, vemos que la víctima, si bien las críticas que se hacen refiere a la delimitación de los delitos con contenido patrimonial, sin grave violencia sobre las personas, o delitos culposos si no existiesen lesiones gravísimas o resultado de muerte, nos coloca ante una nueva alternativa, ante una nueva posibilidad en la cual la víctima pueda resultar parte de, vuelvo a decir, la solución del conflicto, ya que fue parte forzosa de la génesis del conflicto, ahora tenga alguna herramienta más para su participación. El artículo 35, receptor de las previsiones que ya están en el instituto en aplicación, en el caso de la suspensión del proceso a prueba, también permite a la víctima participar del debate de las reglas de conducta a imponer, y reconoce también en la redacción actual del artículo 35 el derecho a ser informada respecto del cumplimiento de las reglas de conducta por parte de la persona traída a proceso, y en función de la cual, de esa manera, también entiende como una forma de solucionar y de ser parte en la solución del conflicto. En el título tercero, denominado directamente la víctima, en el capítulo primero, se enumeran los derechos fundamentales. El artículo 79 determina la calidad de víctima, tanto en la concepción de víctima directa,
entendida como el sujeto pasivo titular del bien jurídico atentado por el delito en cuestión, cuando determina que se considerará víctima a la persona ofendida directamente por el delito, o en el supuesto de víctima indirecta, que sin resultar aquellas personas damnificadas de manera directa, también han sufrido las consecuencias del delito que dispone que será considerado víctima al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieran tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos. En este caso, cabe tener presente que las guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos determinan que los sistemas de estructura actúa el medio público no pueden conformarse con asumir un concepto restringido de víctima que se limite a contemplar como tal al sujeto pasivo de una conducta delictiva. La realidad del delito genera la existencia de víctimas directas e indirectas, pasando a serlo cualquier afectado por su comisión. En definitiva, víctima es cualquier persona que ha sufrido menoscabo de sus derechos como consecuencia del delito. Con este concepto amplio, en estas dos formas de víctima directa e indirecta, ya nos marca el código la situación que va a tener la víctima. En el artículo 80, que vamos a ir desarrollando después uno por uno los incisos, se reconocen una enumeración considerable de derechos que podremos distinguirlo en derechos que hacen a la esencia de víctima y en derechos de tipo procesal, que hacen a la actuación de la víctima en el proceso. Dentro de estos derechos de tipo procesal podemos distinguir aquellos que a su vez conforman parte de un instituto especial, que es la figura de la querella, regulado en el capítulo 2 de este título y siguientes, y los demás derechos procesales que a mi entender dan la posibilidad de intervención en el mero carácter de víctima, se haya optado o no por resultar querellante, que resulta el mote más novedoso que la función de la víctima trae aparejado en la legislación local y en consonancia con algunos regímenes judiciales de otros países donde también está bastante avanzada la participación de la víctima. Lo que pasa que acá cabe tener presente o tratar de tener recuerdo de ante qué nos situamos, diríamos. Si nos situamos ante estas formas tendientes a mejorar el estándar de delegación, o si nos situamos con la premisa de hacer un proceso mucho más involucrado en las soluciones que la sociedad nos impone, donde necesariamente la participación resulta un elemento indispensable. Creo que sobre esos términos el doctor Luis González habló de manera más que detenida al momento de desarrollar el artículo 22, cuando resitúa la posición del fiscal. El inciso A del artículo 80 habla del trato digno y gozo con las mínimas molestias del procedimiento. Se debe garantizar así la privacidad, dignidad y evitar en lo posible la revictimización, asegurando que no resulten objeto de malos tratos por parte del personal que los atiendan, y suprimir toda situación que debilite o dificulte el ejercicio de los derechos de las víctimas en los procesos judiciales. Su antecedente es la Declaración sobre Principios Fundamentales de la Justicia relativos a las víctimas del delito del año 1985, donde se establece que las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Se puede materializar en la espera en salas diferentes a la que se le otorga al imputado, a los familiares o testigos de aquel, en la explicación del valor y alcance de los exámenes a los que deba someterse respecto del proceso, y en la consideración, a su vez, de acuerdo a las particularidades que representen en aspectos de idioma, nacionalidad, nivel sociocultural o educativo. Esto va también de la mano de en qué términos, de qué forma vamos a andar explicando. Le vamos a recitar un glosario de números identificado con normas del artículo tal, de la ley tal, o vamos a buscar
otra forma de lenguaje para llegar a realmente la participación esencial de la víctima. Si no, vamos a poner una ventanilla más, que es el riesgo que podemos caer si a estas normas no las dotamos de un debido acompañamiento que haga a la visión de la víctima como tal. En el inciso B del artículo 80 se destaca el respeto a la intimidad, en la medida que no obstruya la investigación comprensiva de la intimidad, privacidad e imagen de la víctima, evitando la divulgación de la información contenida en los procesos judiciales que pueda violentarla. Acá tenemos que tener presente que este respeto a la intimidad hace puertas adentro de tribunales y podría caber también como medida de protección, de las cuales vamos a ver más adelante, respecto del seguimiento público que pueda darse sobre cierta noticia a los efectos de el respeto de la intimidad. Si bien sabemos que tenemos la preservación republicana de la publicidad de los actos de gobierno, tenemos que ver cómo conjeturamos estas dos opciones que permitan realmente que la víctima no se arrepiente, como por ahí en algunas circunstancias pasa, porque está sometida luego a un escarnio público de revelación de aspectos que hacen a su propia vida y no hacen a la realidad o al desarrollo de la investigación. El inciso C reconoce el derecho a requerir medidas de protección para su seguridad, extensiva también a la de sus familiares y a la de los testigos, y a ser asistida en forma especializada. El derecho a la protección que comprende de sus familiares y debe estar garantizado, la misma sea a través de evitar una nueva victimización, ya que esta victimización puede provenir o del autor del delito o de terceras personas que actúen en connivencia con este, pues de hecho la víctima tiene derecho a no ser nuevamente agredida, intimidada o amenazada durante todo el transcurso del proceso judicial, y que algunos autores extienden a la posterioridad del proceso, y resulta esto una responsabilidad inalienable a cargo del Estado, que tiene que dar los necesarios y que, de ser necesaria la protección, debe incluir a la familia, a las personas que estén a cargo de la víctima, cuando ésta resulte en objeto de amenazas. Lo más parecido que nosotros tenemos en un cuerpo legislativo de medidas de protección son aquellas medidas de protección de testigos o aquellas medidas especiales referidas en la ley de trata de personas, que por ejemplo señalan que en el caso de extranjeros, víctimas de los delitos de trata de personas, deben asegurarse la comunicación consular, debe asegurarse a opción de la víctima si quiere regresar a su país, ese proceso de repatriación, etcétera, etcétera, etcétera. Estas medidas cautelares o de seguridad, como dije, deben darse durante el transcurso del proceso e incluso hasta después que finalice, salvada ya la responsabilidad del autor, y las más usuales son aquellas medidas que prohíben la comunicación del imputado y su entorno con la víctima, restrijan la presencia en entornos hostiles de un círculo de seguridad, obliguen a conocer la localización de las personas denominadas peligrosas, con conocimiento que a su vez del dictado de estas medidas tienen que tener a su cargo las fuerzas policiales o de seguridad con competencia. ¿Para qué? Para que la víctima no tenga que nuevamente hacer todo un proceso ante la situación de afectación que puede tener, que por ahí podemos ver plasmada en la determinación de los botones de pánico y demás cuestiones. También se plantea un incidente muy, muy particular, es si el botón de pánico que tiene la víctima habilita o debería haber un mecanismo en el cual las personas restringidas de acercarse a ella por el solo hecho de violentar, o sea, acercarse, violentar esa no restricción, ya ponen en alerta a los servicios de seguridad. Muchas veces vemos por las noticias que estos sistemas de protección, sobre todo cuando hablamos de violencia contra las mujeres, muchas veces fallan y nos encontramos con un alto número de femicidios, ¿no es cierto?, con personas que ya habían sido denunciadas. Otro derecho, netamente procesal, es el de intervenir en el procedimiento penal.
Es una participación de tipo activo a lo largo de todas las etapas del proceso. Por lo tanto, para intervenir en el procedimiento penal, debe ser escuchada. Puede impugnar ante las autoridades judiciales omisiones que se den en la investigación. Puede recurrir resoluciones que vayan en desmedro de sus derechos. Aquellos, sobre todo, que pongan fin al proceso sin una motivación debida. Puede participar en las audiencias de fijación y modificación de las medidas privativas de la libertad y suspensión del juicio a prueba. Puede aportar elementos de prueba. Puede recibir información sobre la liberación del autor del delito y debe ser informada en las condiciones del cumplimiento de la pena por parte del condenado, si así lo desea, con participación en audiencias donde se modifiquen lo relativo a la ejecución de la pena. La víctima tendría entonces el derecho a vivir el ciclo del proceso en un clima sin presiones para que pueda ejercitar de tal manera aquellos derechos que surjan de su nueva situación, teniendo la posibilidad de respuesta adecuada a las obligaciones para la mejora de la justicia y para que no se produzca a través del proceso una nueva revictimización de ella que entorpezca la recuperación que indudablemente conlleva el ser víctima de la persona. Doctor Vargas. Sí. Mira, no se están viendo en grande la letra de la presentación. Yo creo, bueno, te pido que te fijes, arriba de la palabra insertar que tenés ahí en la presentación, ese símbolo no es para hacerla completa. A ver. Si es que se puede, ¿no? Si no... Igual lo voy a pasar después para que esté a disposición. Perfecto. Al PowerPoint. Voy a ver. Hay como sí, una... ¿Dónde me decís? Arriba de la palabra insertar. Está ahí. Creo que si vos haces clic, es como una pantalla. A mí me da presentar ahora. No me da insertar. Computadora, Hugo. En la presentación de él tiene que activar la presentación PowerPoint. Está abajo en el zócalo de la presentación. Aparece ahí como una pantallita. Ya, ahí lo puede activar todo. Creo que fue buscar ayuda. Sí, parece que fue. No, lo que podría hacer es bueno, seguir con la locución, ponerlo a disposición, compartirlo ahí en el chat para el que lo quiera ver. Sí, a veces hay una inquietud de varios participantes, pero bueno, si no sigamos, total después lo podremos tener. Gracias, doctor. Claro. Bueno, a ver si... lo que pasa también me sucede que cuando comparto así pantalla, no tengo posibilidad de ver las preguntas o las inquietudes que puedan estar señalando, como por ejemplo acá veo la de Pablo Marcelo García Latorre. ¿Podría celebrarse un acuerdo conciliatorio entre una víctima de un delito de contenido patrimonial y un imputado por cuyos antecedentes y de ir a juicio la pena sería de efectivo cumplimiento? Porque si así fuera, para este tipo de imputados sería una forma de eludir la presión. Sí, si lo vemos desde el punto de vista del defensor penal, y yo tuviese la posibilidad del defensor penal de tal manera conciliar con los efectos del Código Penal para una conciliación, obviamente que buscaría esta situación. Si lo vemos desde el punto de vista de la víctima, que es la inquietud que nos plantea la situación de ella, y de esa manera esta víctima pone fin a su conflicto de una manera satisfactoria, sosteniendo la existencia de una debida información, de una debida capacitación y de una participación activa, no veo inconveniente para que de tal manera se solucione el conflicto. Ahora, podríamos decir, si de tal manera esa situación de esa conciliación culminada de esa manera, ante una hipótesis de un posterior delito de esta misma persona,
ante qué estadio nos soluciona, porque el riesgo es que caminamos muy sobre la línea de que una capacidad patrimonial o una capacidad económica nos asegure una suerte de inmunidad permanente. Entiendo hacia dónde va la pregunta de Pablo y me parece que sería uno de los puntos que deberíamos de reflexionar sobre la magnitud. Acuérdense también que es necesaria la participación del Ministerio Público Fiscal en la celebración de este tipo de acuerdos. Bueno, el inciso E faculta, otorga el derecho a ser informado de los resultados del procedimiento. Es un derecho amplio respecto al resultado del acto en el que ha participado, tendiente a la comprensión de su rol en el proceso y para tener un panorama global de la cuestión y así poder predecir o saber los caminos o mecanismos que podrían ejercer para el futuro en la continuidad de este. Debe ser informada del curso de la investigación en términos que no entorpezcan la eficacia y el fin de la misma, y debe procurarse el entendimiento del contenido del proceso en relación a las condiciones personales de lengua y cultura, para lo cual en cada caso se tratará de utilizar con ello una comunicación ajustada a tales parámetros, renunciando a conceptos jurídicos innecesarios. En el inciso F, tiene la facultad de examinar documentos y actuaciones y hacer informada sobre el estado del proceso y la situación del imputado. Excede el mero informe verbal por parte de las autoridades judiciales de anoticiar sobre el estado del proceso, la posibilidad de acceder a las actuaciones y documentos para examinarlo, y también algunos entienden que conlleva la posibilidad de obtener copias. Y en lo referente a la situación del imputado, refiere a si el mismo ha sido indagado, procesado, si se ha dictado una falta de mérito, o si se lo ha sobreseído, sobre el cual tiene particular relevancia, toda vez que el mismo ordenamiento jurídico le otorga la posibilidad de la revisión o impugnación de tales resoluciones como un derecho autónomo de la víctima. Este derecho a conocer el curso de las actuaciones, accediendo a las informaciones, resoluciones procesales y a todo aquello que puede referirse, hace siempre a la protección de su seguridad e intereses. Ahí está la posibilidad de examinar. También tiene la posibilidad, contenida en el inciso G, de aportar información durante la investigación, información que debe tender a la determinación del hecho. Tiene también la posibilidad de ser escuchado antes de cada decisión que implique o conlleve la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite expresamente. Entonces, esta posibilidad de ser escuchada de manera previa está también resguardada con la posibilidad de la consideración de nulidad de aquellas resoluciones en las cuales no haya sido salvada o posibilitada tal situación. Se debe garantizar un diálogo permanente entre la víctima y las autoridades, a través del cual pueda recibir toda la información disponible para conocer los avances o retrocesos del proceso y garantizar que se escuchen sus pretensiones, intereses y preocupaciones antes de que se adopten resoluciones definitivas. En tal sentido, cabe tener presente que la Procuración General de la Nación, a través de diversos institutos, como ser la Resolución General número 31/94, 90/99 o 09/09, en distintos tipos de derechos, establece el deber de escuchar a la víctima antes de acordar juicios abreviados en casos de delitos sexuales o intrafamiliares, o en aquellos casos que se considere necesario, e informar sobre las posibles implicancias que un acuerdo en tales términos podría tener en relación a la libertad del imputado, o se recomienda la participación de los abogados de la querella en todos los casos de ratificación de denuncia, entre otras, o el deber de informar a las víctimas sobre el estado de la causa en la resolución número 31/94. Estas posibilidades, diríamos, de ser parte, van de la mano de una efectiva participación, no una aparente participación. No debe agotarse en la forma, sino que debemos tratar de avanzar hacia el contenido de la norma. También en el inciso I está el derecho a ser notificada de las resoluciones que puedan requerir su revisión.
ya que tiene que ser escuchada antes, también va a tener que ser notificada posteriores, sobre todo aquellas que pongan fin al proceso, con el fin de que pueda a su vez ejercitar otro de los derechos consagrados que va a ir a continuación, que resulta el de articular la revisión judicial de las resoluciones que extinguen la posibilidad de perseguir, que están dispuestas en el inciso J, que se da cuando se desestima la investigación, se dispone el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento. Situación que abarca aún en aquellos casos donde a lo largo del procedimiento no haya hecho uso de la constitución de la figura del querellante. Se legitimaría así entonces la posibilidad de, a través de acción y esta revisión, ser parte del proceso para la revisión en sí. En lo que yo considero, vuelvo a decir, una de las mayores significancias de la reforma o de la consideración de la víctima en el proceso, ya que extiende su actuación sin las figuras típicas del querellante y demás. El inciso K habla particularmente de la posibilidad, los roles y los límites de la actuación en calidad de querellante, y establece también, de manera novedosa, el derecho de que la víctima sea informada de este derecho desde el primer momento que tiene intervención en el procedimiento, que debería ser cuando se cabe la denuncia o de la intervención oficiosa, la famosa ratificación o el primer testimonio con el cual se hace, debería ya dársele cabal información respecto de lo que constituye la figura en sí, de las posibilidades que tienen, información que debe ser orientada en los sencillos, comprensibles, para que de tal manera pueda, a lo largo de todo el transcurso del proceso y de modo efectivo, ejercitar aquellos derechos que les asisten y tomar decisiones en un plano de información y de debida adecuación. También tiene derecho a que se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que resulten procedentes, tanto en lo que hace a la situación del imputado o aquellas medidas que hagan a las que determina el inciso M, de reintegro de los bienes sustraídos con la mayor urgencia, que tienda a la reparación inmediata de la situación dañosa producida por el daño, producida por el delito, que debe implicar el menor menoscabo posible en la consideración de sus bienes u objetos. Y está también prevista para ciertas situaciones dadas por un rango etario, condición de mujer embarazada o enfermo grave, la posibilidad de cumplir los actos procesales en los lugares de su residencia. Así termina el artículo 80, esta enumeración de los derechos, y el artículo 81, en este mismo capítulo, determina que para el ejercicio de sus derechos, la víctima podrá designar a un abogado de su confianza. Si no lo hiciere, se le informará el derecho que tiene de ser asistida técnicamente y se la derivará a la oficina de asistencia correspondiente, conforme a lo dispuesto en la ley 27.372 o la que en el futuro lo reemplace. Este derecho a la asistencia técnica legal gratuita se da en la medida que demuestre que no cuenta con los medios económicos para costearlo, pero además estos derechos se encuentran también subsumidos para aquellos casos de, ahora vamos a ver después cuando la Defensoría reglamente, pero ateniéndonos a la reglamentación actual, aquellos casos que requieran relevancia o que tengan relevancia institucional y conforme la afectación de situaciones vulnerables. Esta representación de las víctimas es lo que da pie a la consagración legislativa de la ley 27.372 de creación de estos cargos del Defensor Público Oficial de Víctimas, con la característica del asentamiento de cada uno de ellos en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que viene a ser una suerte de continuidad del trabajo que se viene desarrollando actualmente a través del programa de asistencia y patrocinio jurídico a las víctimas de delitos, que funciona en el ámbito de la Defensoría General de la Nación, continuador también de aquellas esporádicas actuaciones en relación a personas que contaban ya con el patrocinio o con la
asistencia de la defensa a través del programa de querellas o del plan de querellas que desarrollaba la Defensoría General de la Nación, eran perfectamente diferenciadas de quien ejerce la función de representación del imputado. No había una sobreactuación del defensor en tal sentido, y tendían a la satisfacción de aquellos delitos que podían haber sido cometidos, muchas veces lamentablemente vinculados con el tratamiento penitenciario, carcelario, respecto de los traslados o de los vejámenes con que eran tratados algunos de nuestros asistidos en ciertas prácticas. Ese proceso, esa experiencia de querellas luego avanzó y llevó a la determinación de este programa de asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos en general, que si bien tiene una connotación muy marcada en la actuación en la Ciudad de Buenos Aires, donde actúa tanto en la justicia nacional como en la justicia federal, tiene diseminado a lo largo del país algunos casos donde se han concentrado la situación de querellas y ha sido, diríamos, producto de este programa de asistencia a víctimas que en la jurisdicción de Tierra del Fuego se logró una condena en un juicio de tratas de personas contra el Estado provincial referente a la indemnización de la víctima, un antecedente que tenía yo entendido estaba para su resolución, que fue ratificado por casación. Después también lo puedo poner a consideración de los que quieran ver cómo fue la actuación en dicho programa, actuación conjunta de este programa y de la Comisión de Género, la Defensoría General de la Nación. Las determinaciones reglamentarias de la Defensoría General de la Nación para contar con el patrocinio jurídico gratuito conllevan a el requerimiento expreso de la defensa pública por parte de la víctima en su condición de víctima directa o víctima indirecta, una determinación de sus ingresos mensuales que no deben superar la suma de 2 salarios mínimos vitales y móviles vigentes al momento de evaluar la petición, y si los recursos resultasen mayores o excedan estas pautas, se podrá otorgar la representación de manera excepcional si se encuentra en situación de vulnerabilidad y de imposibilidad de acceso a la justicia, y además una determinación de la especial gravedad del hecho investigado respecto del bien jurídico afectado, la magnitud del daño causado, la complejidad en la investigación de los hechos, la existencia de patrones de impunidad, la intervención por acción o omisión de funcionarios estatales, la trascendencia institucional de los hechos denunciados, entre otros factores. Estos dos carriles, diríamos, son los que van al día de hoy, determinar la posibilidad del patrocinio jurídico gratuito. Quedaría respecto de los defensores públicos de víctimas, que todavía, no obstante la sanción de la ley allá por julio del 2017, y el esfuerzo institucional que llevó a cabo el Ministerio Público de la Defensa para el concurso, a la fecha todavía no tenemos ningún defensor designado. El procedimiento de selección quedó para 20 de las jurisdicciones donde se pudo hacer terna en el primer llamado, con algunos pliegos enviados durante la última gestión de Juntos por el Cambio, retirados por el actual gobierno, y en el envío de los nuevos pliegos fue tan solo un pliego correspondiente a la candidata defensora para la provincia de Buenos Aires, y respecto de el resto de provincias en condiciones todavía no se ha advertido el envío. Esta institución del Defensor Público de Víctimas, como digo, no es la solución, va a ser un camino para esa solución a la participación de la víctima, y tampoco resulta en puertas adentro, si se me permite, el Ministerio Público de la Defensa, una institución, llamémosle, del agrado de todos o pacífica respecto al intercambio de opiniones. Ha generado dentro del propio seno del Ministerio Público de Defensa observaciones que van desde el punto doctrinario en la consideración de por qué es víctima, debería ser presunta víctima, cuestiones relativas a la disparidad de funciones en el mismo ámbito,
que yo entiendo se van a poder ir zanjando con esta diferenciación de roles, con funcionarios encargados de una cuestión o de otra. Y también una situación que entiendo resulta sumamente común al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, que da cuenta de la escasez de recursos, que si bien hoy por hoy podría conllevar a que en el caso de una pericia, requerido un perito que sería perito de parte, no obstante la comunidad de la producción de la prueba, por el defensor del imputado se vería vedado el defensor de víctima, justamente las implicancias significativas de los defensores penales o defensores tradicionales es que, suelen ser casos de trascendencia, el que a priori va a poder pedir va a ser el defensor de la víctima en perjuicio del imputado, pero entiendo que esa situación podría verse salvada en una mayor disposición de recursos o en la vinculación ante esas situaciones de soluciones extraordinarias, ¿no es cierto? Entiendo de que es un desafío para el Ministerio Público de la Defensa. En lo personal, no obstante de que estuve nominado, sigo participando en lo que refiere a la posibilidad cierta de que se ponga en marcha, que me puede tocar o no, eso ya ahora está en decisión del actual Poder Ejecutivo y del Senado para brindar el acuerdo, pero también va a conllevar o necesita conllevar de un acompañamiento de los diversos órganos, tanto aquellos propios del Poder Judicial, en el entendimiento de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de víctimas, como también de otros órganos del Estado referente a una efectiva participación, no una participación formal. Debo resaltar que en el transcurso del año 2018, si mal no recuerdo, en circunstancias de un tratamiento de un delito de trata laboral en la provincia de Corrientes, el Tribunal Oral de Corrientes, que accedió a la condena respecto de los allí acusados, dispuso con un fin, diríamos, proactivo de la ley, que se brinde el asesoramiento a las víctimas allí reconocidas o establecidas a través de ese debate para las instancias posteriores. Entonces, de a poco se va a consolidar esta situación de que la víctima resulte parte del proceso para, a través de ella, resultar parte de la solución. Si bien la extensión de la charla, diríamos, abarcó en esencia mucho de lo atinente a la situación de las víctimas en sí, y nos alejamos un poquito de la cuestión de los medios alternativos de solución. Las críticas que se hacen en la determinación de solamente los delitos de contenido patrimonial o con la exclusión de otros delitos, y por ahí de algunos temas sobre los cuales la jurisprudencia, por ejemplo, con el antecedente Góngora, viene limitando la posibilidad de suspensiones de juicio a prueba porque encontramos mujeres damnificadas. También tiene en el desarrollo dogmático situaciones interesantes respecto de la determinación absoluta de prohibiciones o si tiene que ir de la mano de prohibiciones relativas a las condiciones. Yo soy de la idea de que no pueden existir prohibiciones absolutas. O sea, si bien es cierto que el legislador tiene que tomar una opción general para una determinación que entiende lo más saludable a los fines de la organización de las comunidades donde rige, me parece que hay algunas cuestiones que por un solo hecho resultan impeditivas de consagrar esta participación, de la víctima en la resolución de su conflicto. Entonces, en tal sentido, como para una etapa subdesarrollo de esta institución y tendiente a lograr una humanización del servicio de justicia y que saquemos del pedestal sagrado de la justicia del expediente y pongamos a las partes, con el derrotero que muchas veces nos ha llevado a los defensores penales. Bueno, a mí me queda un poco grande el nombre de defensor penal porque es una actividad que hago, pero no es
la que fue de mi formación, diríamos, pero a los defensores en sí, de llevar al altar sagrado a las personas, más que a las formas, nos permita avanzar en las discusiones de este tipo de soluciones. En otros ejemplos, en otras organizaciones políticas, se ha ido avanzando respecto a esta disposición. Acá, en la Argentina, todavía no lo vemos. Indudablemente que la pregunta que hoy me hicieron, que si esto iba a tener una incidencia respecto de que la persona no iba a ir a prisión, tiene en vista una cuestión funcional de lo que entendemos el derecho penal mayoritariamente, pero hay que ver si esa idea mayoritaria realmente resulta una forma de resolver el conflicto. Eso es lo que viene a plantear el desafío de la víctima en el proceso penal, de la víctima en las condiciones que el proceso penal hoy por hoy nos empieza a habilitar. También quisiera resaltar de que este cambio de funciones, este cambio de roles y esta idea de que los procesos se transformen en dispositivos para la solución de conflictos, a mi entender, redunda de una manera mucho más saludable en la obtención de la paz y de la seguridad común. También otro objetivo que entiendo hacia la justicia y que de cierta manera permitirá el acercamiento de la justicia como una herramienta de pacificación. Bueno, quedo a las preguntas, a las consultas, espero haber estado a la altura de las circunstancias. Yo me enamoré de la ley de víctimas, me enamoré del rol de víctima, hoy por hoy sigo trabajando de defensor penal, podrá haber sonado para muchos muy ilusorio estas opiniones, pero bueno, sinceramente creo que es un desafío que nos llena. Una cuestión más que también se planteó en el seno de algunas charlas del Ministerio Público de la Defensa es si se puede delegar, ¿por qué no se delega en el Ministerio Público Fiscal la representación de la víctima? En relación de ello, debo señalar de que el Ministerio Público Fiscal tiene otra función, no es hacer valer el derecho de la víctima. El Ministerio Público Fiscal cumple con funciones perfectamente determinadas por la Constitución y por la ley orgánica, y la víctima no pasa a ser ni un auxiliar en su función de querellante del Ministerio Público Fiscal, ni el fiscal pasa a ser el abogado de la víctima. Debe dársele la posibilidad cierta de ser parte. Juan Pablo pregunta, ¿qué opina respecto a la falta de perspectiva de género por parte de los operadores judiciales en los casos que tengan víctimas de violencia de género? Si la falta de ello en la apreciación o valoración de la prueba o en la resolución implica o no un acto de violencia institucional. Yo entiendo que no solamente respecto de aquellos delitos que tienen como víctima violencia de género. La falta de perspectiva de género, por ejemplo, en lo que hace al ejercicio mayoritario de la defensa pública federal, que resulta el tema de la defensa de las mulas de narcotráfico en las zonas periféricas, la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones, la zona NOA, muchas veces está para nada embebida. Pero no solamente de la visión de género. Y esto, aunque pueda sonar como una adhesión y un reconocimiento a Luis, en realidad en las jurisdicciones que yo actúo, que tengo conocimiento, las situaciones de todo sector vulnerable no tiene visión. Hace poco me llegó un fallo del doctor González, donde votando en disidencia de su composición de la Cámara, situación que tampoco es muy común en algunas jurisdicciones territoriales del interior. Votando en disidencia a sus compañeros de Cámara respecto de un menor, hizo un pormenorizado análisis en menos de una carilla de la situación del menor en el sistema penal federal, y sobre todo del menor vinculado al narcotráfico. Bueno, así como vemos la situación del menor, podemos decir que muchas veces las mujeres mulas tampoco tienen una visión de género. No tienen una visión de género, una visión de qué rol hay. Y suelen estar por ser la esposa, la novia, la amante de, ya es motivo suficiente para la consideración de coautores,
de partícipes necesarios, que nos aleja realmente de una visión de una lucha eficaz respecto del narcotráfico. ¿No es contradictorio que el mismo Ministerio Público de la Defensa atienda al imputado y a la víctima? Bueno, Pablo, yo entiendo de que, vuelvo a decir, no fue un tema pacífico, no es un tema pacífico, y mucho menos va a ser más adelante cuando esto se implementa mucho, o se implemente en el tiempo, va a llevar muchos años poder lograr una discusión acorde. Hoy por hoy tenemos una discusión de que es una sábana corta y sabemos que no nos van a alcanzar los recursos para todo, pero con la especialización, yo creo de que sinceramente el Ministerio Público de la Defensa se encuentra mucho más preparado para la atención de los derechos de la víctima que hoy por hoy otro organismo a nivel nacional. No discuto, y por eso también hoy lo señalé, de que caemos por ahí al no darse un tratamiento sistemático de la situación y al haberse ido incorporando diversos institutos, como que nos podemos estar pisando los callos, porque hay varias leyes que, por ejemplo, la Ley Integral de Protección del Menor habla de los abogados del niño, entonces ya es otra institución. Dentro del Ministerio de Justicia hay un registro de abogados de niños. Va a ser necesaria una debida articulación para la protección integral, porque la ley, si bien el Código Procesal es eminentemente dentro de los procesos, en el marco conceptual dado por la Ley 27.372 se habla de una protección integral con la necesaria intervención del Ministerio de Justicia y de otros aspectos. En ese sentido, también respecto de la violencia doméstica, la Defensoría General de la Nación ha venido articulando la actuación que pudiese corresponder para el asesoramiento y el patrocinio con los CAJ, los Centros de Acceso a la Justicia, implementados allá en la anterior gestión del último gobierno de la doctora Fernández de Kirchner, mantenido durante la gestión del macrismo, mantenido durante la gestión de Alberto Fernández, si bien ahora en este impasse que nos impone la pandemia, y en su momento, hasta hablando de problemas pequeños que se presentaba para la implementación de un sistema de defensa, se había hablado o establecido la posibilidad de una actuación de los defensores en los lugares públicos de esos CAJ, como una forma también de facilitar el acceso y de contar con el apoyo de los equipos que pueden llegar a tener desde el punto de vista interdisciplinario para la atención de una persona en esas condiciones. Diego opina que es una posición opuesta. Yo entiendo que son posiciones distintas, pero no necesariamente opuestas, y en esa oposición lo que sí entiendo, Diego, es que no es a desmedro de uno el crecimiento de la otra. Ernesto, en Tierra del Fuego se protege a la víctima en caso de mula de narcotráfico. Sí, por supuesto, Ernesto, es muy valioso tu apoyo. Tuve posibilidades porque justamente me tocó un caso donde los reclutadores de ese caso que voy a hacer referencia estaban situados en mi jurisdicción territorial y fueron imputados del delito de tratas como reclutadores. A diferencia de lo que por ahí pasaron en otras circunstancias, esas personas fueron citadas al proceso, se presentaron, durante el tiempo que demoró el procesamiento estuvieron detenidas y luego de dictado el procesamiento, me llamó la atención, fueron liberadas, sujetas al proceso. Muy significativo, eran una serie de casos de mulas que llevaban entre cocaína y algunas drogas sintéticas, y se había logrado determinar, no obstante que habían sido imputadas del delito de tráfico, con posterioridad se había logrado determinar que estaban coordinadas por estos que ejercían la captación, y bueno, es un antecedente válido respecto de la consideración de mulas. Pero después, respecto de lo que es la jurisdicción de Salta y Jujuy, hemos tenido el año pasado un caso muy significativo determinado por el otorgamiento de un arresto domiciliario, un caso de una mujer boliviana que había sido captada a cambio de conseguir financiamiento para la intervención de su hijo, que terminó muriendo, donde a instancia de la intervención de la Procuración General no se hizo la acusación, pero en la mayoría de los otros casos
no se ve esa visión de género tan marcada como el antecedente que señala Ernesto. La verdad que sí, a lo mejor fue un error mío haber generalizado, pero la situación de la falta de visión de género yo entiendo comprensiva en un universo de derechos más allá de los de violencia. Y, por supuesto, constituyen violencia institucional. Si vamos al caso, otro tema, aprovechando el pie que hoy me dio Hugo de la cotitularidad de Comisión de Cárceles. Nosotros venimos viendo en la Comisión de Cárceles, respecto de la cuestión de género, la cuestión de la ubicación de los establecimientos carcelarios federales para mujeres. Están únicamente ubicados en La Pampa, en Salta y en Ezeiza. Por lo tanto, cualquier mujer acusada de algún delito federal tiene la posibilidad de un futuro desarraigo, porque a su vez, por lo menos en algunas jurisdicciones, eso también lo sabe muy bien Luis, y creo que lo sabe no solamente por su dedicación a la función judicial, sino porque también Luis se encuentra muy bien acompañado de Mirta, que es su señora, que es defensora pública oficial y que lo vive en carne propia. En algunas jurisdicciones como Corrientes, Misiones, los servicios penitenciarios provinciales son muy deficientes. Si ya el Servicio Penitenciario Federal podemos tener dudas respecto de su eficacia, eficiencia y de sus objetivos, los servicios penitenciarios provinciales están en déficit respecto de ellos. Y, por ejemplo, en Corrientes la cárcel sigue teniendo una dependencia de una institución religiosa, con participación de una institución religiosa. Y el régimen, que a su vez las internas provinciales suelen acrecentar a las internas federales, también significan o implican una violencia institucional. Si vamos al caso, nuestro régimen penal está, diríamos, condicionado por esta cuestión geográfica para las cárceles de mujeres. Venimos trabajando y en elaboración un análisis de qué ofertas laborales se les da a los hombres tendientes a la reinserción del sistema penitenciario y qué trabajos o qué opciones de formación se les da a las mujeres en las cárceles. Yo me acuerdo que una vez fui a hacer una visita de Ezeiza y me decía la interna de que sí, que ella estaba trabajando en diversos talleres, están haciendo osito de peluche. Entonces uno después le consigue una domiciliaria, sale y ¿qué? Va a hacer osito de peluche para reinsertarse, para poder sostener su familia. Hay un marcado sesgo de violencia institucional respecto de las mujeres. Esa falta de visión comprensiva, diríamos, entiendo que nos afecta. A ver, Laura dice, las contradicciones se licuan si cada operador ejerce su rol éticamente y con responsabilidad. Sí, Laura. Si la defensa solo dictamina como Ministerio Pupila, representante del niño, pero ciegamente a favor del imputado, no sirve. En todo el sur tenemos muchos problemas para alojar mujeres. Sí, efectivamente. Yo entiendo de que estas leyes coayudan, de que hay a disposición, o hubo antes de esta sanción normativa algunos intentos de esta visibilización, pero bueno, es un trabajo cotidiano y a largo plazo, diríamos. Bueno, no sé si quedó algún tema. Me gustaría agregar que en lo que es la defensa de las víctimas, tenemos los casos que hemos referido de Tierra del Fuego, de Ali Caquinán, los casos que se han dado en el sistema interamericano, que intervino la Defensoría General de la Nación, por la cual se obligó al Estado argentino a reparar a una mujer que había denunciado reiteradamente violencia de género y no fue atendida. Después fue atacada en definitiva por su pareja. También se logró una recomposición. Son todos antecedentes de trabajos largos, porque no han sido fáciles, desde Ali Caquinán, por la cual la defensa de la víctima se ha desarrollado por mucho tiempo. Entonces el Ministerio Público de la Defensa tiene una probada trayectoria y éxito en la representación de los intereses de las víctimas. Yo creo que eso es otra cuestión. Y en cuanto a lo que decía un poco, digo, el doctor Matteucci, sí, siempre se presentan las cuestiones, hoy por hoy lo tenemos más claro en el tema de la prisión domiciliaria que pide un defensor cuando hay hijos menores. Y nos toca actuar muchas veces los coadyuvantes o a otro defensor como representante promiscuo, y se ha dado casos, me ha tocado casos en que se comprobaba que había violencia intrafamiliar reiterada. Bueno, el defensor que representa al menor se ha opuesto al pedido de prisión domiciliaria de un colega. Como decía recién
Laura Nardelli, creo que es, bueno, este trabajo objetivo y responsable del defensor. Sí, tal cual hubo. A nosotros también nos tocó un caso y indudablemente que también la defensa pública, diríamos, no obstante los esfuerzos que se hacen de manera individual, o que hacemos de manera individual, yo creo que hoy por hoy la mayoría de los defensores, diríamos, porque en los distintos ámbitos tenemos la Comisión de Cárceles, está ese programa que comentó Hugo, pero no corresponde que yo hable de lo que yo hago, sino que por ahí es lo que hablen otros, de promoción de derechos de pueblos originarios, tenemos la Comisión de Género, tenemos la Comisión de Migrantes, tenemos un programa de asistencia para la conformación o la defensa de los derechos no penales de las personas privadas de su libertad, en aspectos que hacen a sus vínculos con los hijos, un montón de cuestiones, diríamos, que la Defensoría va tomando, va articulando, generalmente primero a través de programas, cuando se quiere probar a ver qué recepción va a tener, y así, diríamos, se van pasando luego al estatus de comisiones, que son las más tradicionales, que inclusive hoy por hoy tienen una consagración legislativa. Tenemos déficit, uno de lo que señala Hugo respecto a la representación promiscua, que muchas veces la hace el coadyuvante de la Defensoría, que suele ser el secretario o el prosecretario. No tenemos una situación especializada. Eso se nota mucho, sobre todo en aquellas jurisdicciones muy reducidas, diríamos, y siempre está la sospecha o que el empleado del juzgado te dice, mire doctor, hágame el dictamen. No, le digo, discúlpame, en el dictamen yo lo designé a mi secretario. Bueno, dígale a su secretario que lo haga. Bueno, o sea, como esa superposición y esa, diríamos, o ese poco respeto a estas individualizaciones. A nosotros también nos ha pasado un caso donde el programa de monitoreo, en el informe socioambiental, nos advierte sobre la situación de violencia intrafamiliar, y bueno, el dictamen fue contundente respecto a la situación y no hubo ningún reparo, diríamos, hace al ejercicio cabal de las funciones. Nosotros muchas veces que festejamos cuando logramos una escarcelación o magnificamos nuestros pequeños logros por ahí desde el punto de vista de la defensa, porque no nos ayudan mucho por ahí nuestros asistidos. eh, eh, Obviamente que procuramos la libertad, pero no la libertad a cualquier precio. Yo creo que en ese sentido la defensa pública y también la defensa de muchos particulares logra la mejor situación respecto del proceso. Y esa mejor situación hace al respeto y al ejercicio de sus derechos. Por eso que entiendo que no existiría una incompatibilidad en el seno del Ministerio Público de la Defensa. Sí entiendo de que vamos a tener problemas operativos, que vamos a tener diversidad de situaciones, pero bueno, el desafío está en dar estos primeros pasos y en avanzar hacia la concreción de un sistema que, vuelvo a decir, antes tenía más contundencia cuando empecé a hablar de esto y decía de que el altar sagrado de la justicia, donde está como rey absoluto del expediente, vayamos a poner a las personas. La dinastía del número, yo también solía decir antes, que era cuando uno consultaba al juzgado y decía, no, pero ¿qué número es su expediente? No sé, termina en 5. Ah, no, pero 5 lo lleva Emilio y Emilio hoy no viene. O ese es el criterio del secretario de Emilio. Y en realidad el criterio debe ser objetivo, si no afectamos la igualdad de parte, igualdad ante la ley, igualdad de parte, y el sistema tiene que propender a buscar soluciones, diríamos. En ese sentido, el desafío del Código Nuevo, como lo dijo Luis en la primera charla, es apasionante, es apasionante. Nos encontramos en el conflicto y cómo lo solucionamos, cómo avanzamos, de qué manera pacificamos. Y rompemos el mote de que la justicia no hace nada, que también es denigrante para los que día a día nos presentamos, día a día ponemos la cara. Y muchas veces llevamos la grave, no hacer nada. La Defensoría, no sé las participaciones etarias de los que están en el grupo, pero durante muchos años la Defensoría fue considerada el lugar de reposo de aquellas personas que no se querían involucrar. Y la defensora Estela Mari Martínez viene llevando adelante un proceso desde que asumió de rescate de la función con un estándar de exigibilidad para el ingreso, de exigibilidad para los ascensos,
Con Hugo nos conocimos a través de la circunstancia de rendir uno de los tantos concursos que nos ha tenido, diríamos, eh, como contradictorios o como contraoponentes, pero diríamos con desafíos que inclusive hasta en algún momento nos parecía que era muy alta la vara porque uno iba a rendir para funcionario y aprobaba su examen. Y si después rendía para un cargo de defensor, si salía mal, lo sacaban de la lista. O sea, con idas y vueltas, pero siempre buscando la excelencia, siempre preparando sus recursos. Obviamente puede haber excepciones, no voy a decir que no, pero la Defensoría ha venido dando un salto de calidad y eso también es la que la ha consolidado en esa defensa ante los distintos fueros internacionales respecto a los derechos humanos, con los antecedentes que señaló Hugo. También está el antecedente de Mendoza contra República Argentina, o sea, un montón de casos que ha llevado ante la, la Corte Interamericana o diversos organismos de responsabilidad internacional contra el propio Estado, haciendo valer la plenitud de los derechos, estos derechos también por ahí mal signados de mote de humanos, que en realidad son para todos, como todo derecho diríamos, y que por lo tanto deben prevalecer en la composición de una sociedad humana. ¿Mm? Bueno, Muy creo bien. que estamos en horario, no sé, me dicen. Muy bien, doctor González. Muchas gracias, Gustavo, por la exposición. Gracias, Hugo, por la presentación. Sí, es un tema que uno podría dedicar un curso entero a discutir la cuestión de los derechos de la víctima y su inserción en el proceso penal. Creo que a todos nos queda un montón de dudas, pero que no se pueden resolver ni en un curso, ni en una clase. Y es un poco el rol que tiene que cumplir la víctima dentro del proceso y a quién le incumbe en concreto, ¿no? La defensa de los intereses de la víctima y cómo se redistribuyen esa asignación de funciones entre la Fiscalía como gestor de los intereses comunitarios, que incluye obviamente los intereses de la víctima, y la víctima que tiene sus propios intereses, sus propios derechos, igual y cuáles, cómo se incardina en un proceso que tiene varios aspectos y varias aristas, ¿no es cierto?, que es necesario coordinar. Pero me parece que la exposición ha servido para que todos estos puntos nos lleven a reflexionar sobre este aspecto y sobre la necesidad que hoy, más que nunca, tienen las víctimas de encontrar una efectiva respuesta a la justicia. Yo creo que sí, el Poder Judicial puede dar respuesta a los derechos de las víctimas, recuperará parte del prestigio que ha venido perdiendo en los últimos tiempos, ¿no? Y que este derecho de la víctima, como dice Gustavo, no debe ser entendido desde medio de los derechos del imputado, que en cierto modo también en un concepto amplio de víctima, el imputado también lo es en alguna medida de los procesos injustos que tiene que sufrir en la propia justicia, ¿no? Y solo a modo de colofón de tu exposición, Gustavo, que fue muy amplia y muy variada y muy completa, esto del rol de la Defensoría Pública, ¿no? Que la Defensoría Pública, en definitiva, es una defensoría de derechos humanos. Eso es lo que es, ¿no? Y entonces, en tanto Defensoría de los Derechos Humanos, allí donde haya una lesión a los derechos humanos, sea de imputados, sea de víctimas, sea de personas vulnerables, bueno, ahí está el Estado ofreciendo todas las herramientas que tiene a su disposición para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva del que hablan los pactos y que está implícito en el debido proceso como garantía denominada de la Constitución. Nada, quería decir eso, agradecerte, Gustavo, la buena voluntad, la participación, felicitarte por la exposición, a Hugo también por la feliz idea de incorporarlo a Gustavo a este curso, y a todos gracias por estar, y nos vemos la próxima clase, ¿me parece? Bien. Nos vemos. Sí. La próxima clase sería el 23 de septiembre sobre medidas coercitivas durante el proceso penal. Perfecto. Al luz del nuevo Código Procesal Penal Federal que tenemos. Ahí vamos a tener un lindo baile, ¿no? Para discutir. Va a estar una buena clase como ha sido hasta ahora. Así que muchas gracias, Gustavo. Gracias por la participación y excelente tu exposición. Y
a los asistentes que todavía nos acompañan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, nos estaremos viendo. Muchas caras de Córdoba que estoy viendo y del interior de Córdoba. Les mando saludos. Y nos estaremos viendo Dios mediante el 23 de septiembre. Listo. Hasta luego. Chao, chao. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.